Vine lloroso hoy. Ok, vamos puestos de pie, amados. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. Testimonio. Yo quiero que usted busque Romanos capítulo 1. Vamos a leer el verso 16. Es un verso muy conocido. Y yo quiero que seamos bendecidos por el Espíritu Santo con este verso tan poderoso. Y que podamos adentrarnos en este verso. Va a bendecir nuestra vida. Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo voy a repetir. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ellas. Tu Espíritu Santo está en este lugar, ministrando nuestra vida y ha bendecido, oh Dios, nuestro espíritu en esta mañana. Gracias, Señor. Te pedimos que siga ese respaldo del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida en esta mañana. Abre nuestra mente y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amado. Gloria a Dios. Testimonio. Testimonio. Es muy importante, nunca deja de serlo, comprender la voluntad de Dios y poder entender su palabra, poder comprender su voluntad, para nosotros poder bendecir a los demás con las herramientas que Él nos ha entregado. Cuando nosotros sabemos y conocemos la voluntad de Dios, y cuando nosotros entendemos esa voluntad en su palabra, podemos orar con mucho sentido. Cuando conocemos de la palabra y la entendemos, podemos testificar con el sentido de esa herramienta de testimonio. Hay personas que aman a Dios, sí, pero al no comprender muchas veces la voluntad de Dios, pueden de una forma, vamos a decir, que no sea intencional, usar mal esta herramienta de testimonio, porque ella tiene que estar fijada en el centro o la causa por la cual se debe testificar. Yo he escuchado incluso a Juan Pastor, a mi padre, decir que no le gustan mucho los asuntos de los testimonios, pero cuando él lo habla es porque muchas personas señalan o apuntan hacia otra cosa y no hacia el centro, el motivo del testimonio. Y cuando eso pasa, entonces podemos desviar la mirada y perder la edificación que trae un testimonio que apunta al centro, a la causa por la cual estamos testificando. Un testimonio es una afirmación de algo y está vinculada a la demostración o evidencia de la verdad. Está vinculada a demostrar, a evidenciar la verdad. Esto es un testimonio. Repito, es la afirmación de algo que está relacionada con la demostración de evidenciar la verdad. El testigo parlante de la verdad, aparte de lo que es la prueba, es la confesión testimonial. O sea, la confesión del testimonio es el testigo parlante, aparte de una evidencia, ¿verdad?, sobre una verdad. Muchas veces nosotros escuchamos personas que cuando quieren definir la realidad de la verdad, dicen, bueno, mijo, ¿qué hay que creer? Esto es por fe. Pero la verdad que hay una contrariedad con esto, porque la fe es el don del cielo para poder entender su mensaje. Para poder entender la verdad, la fe entonces es la llave que nos permite comprender, identificar la verdad. Pero no es la fe la evidencia. Yo quiero que usted
pueda comprender esto, no es que la fe es la evidencia ante el mundo de la verdad. La fe es lo que a nosotros como don nos bendice para poder acercarnos a Dios, y ella trae evidencia en nosotros, claro. Pero lo que es evidente de la verdad es lo que nosotros podemos ver alrededor, que son los hechos. Y el evangelio, lo que Dios ha hecho ante el mundo con lo que es la buena noticia de salvación, trae evidencia. No es tan solo decir a una gente, no, es porque solamente hay que creer. Es que aunque el que no crea, es evidente de que la verdad está ahí. De que la verdad es una realidad. ¿Y cuál es la verdad? Lula predicaba anoche sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que ante el pecado Dios se hizo carne para redimir a la humanidad, para volver a Dios y para tener el carácter de Cristo. Esta es la vida eterna. Anoche Lula hablaba de Pilato cuando le preguntó cuál es la verdad. Dice Fernando que la repita. El viernes, que yo estoy ayer. Y el viernes dije, mañana tenemos servicio. Hermano, todavía la costumbre, estoy en sábado. El viernes. Y cuando ya estaba hablando de esto, yo dije, el Espíritu Santo nos está llevando. Ustedes saben que eso pasa mucho en la congregación, donde todo se sincroniza en una semana. E incluso en el estudio bíblico de la historia de la iglesia estuvimos tocando algunos puntos que se entrelazan a lo que el Espíritu Santo nos está ministrando en esta mañana. Testimonio es una realidad y es una herramienta evidente. El testimonio, la prueba de que la verdad ha sido manifiesta en el mundo. Es muy importante que todo cristiano entienda y sepa que realmente es necesario la herramienta del testimonio para el mundo. Esta es la verdad, de que es la buena noticia, nueva y buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios ha llegado al mundo y ocurrió hace más de 2000 años. Nosotros leímos el último mensaje que estuve predicando, estuvimos hablando de los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, estuvimos hablando de eso, los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Y estuvimos hablando de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 al 8, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. El testimonio en la tierra de la vida eterna es el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Esa verdad trae un hecho histórico y sobre todo un hecho espiritual en la humanidad, donde hemos compartido tantas veces que el mundo no fue el mismo, el mundo no fue igual. Después de ese hecho que marcó la historia, el mundo nunca jamás fue igual. Donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después de ahí entonces se empezó a pregonar el evangelio, las buenas noticias de que sí, hay salvación para la vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es la verdad. Y esta verdad trae evidencia, repito, no es tan solo para decir cómo sé de la verdad y que tú digas, bueno, creo porque yo creo. No, tú crees y es ese don que hace que tú puedas entender la palabra, pero sí hay evidencias. Fíjese usted que la palabra habla de que la misma creación es evidencia para el que es incrédulo, de que el Creador es real. Porque cuando el incrédulo ve todo lo que hay, la complejidad de todas las cosas,
Es absurdo y ridículo pensar que las cosas se hicieron por un accidente. Cuando por algo tan sencillo como hacer una mascarilla hay que planificarlo. Vamos a poner una gomita, vamos a coserle y vamos a hacer un asunto, ¿verdad? Y cuando vemos la complejidad y la perfección en la anatomía humana y la perfección en todo lo que es el ser vivo y la naturaleza y toda ciencia que estudia la creación y estudia el universo, entonces es ridículo, ¿verdad? Pensar algo así. Porque ella, la creación, testifica de su creador. La redención, entonces, ya ha sido testigo el mundo de que el espíritu, el agua y la sangre dan testimonio de la verdad. Nosotros leímos Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo quiero que le pongamos un marcadorcito cuando dice para salvación, para salvación. Ahora, el poder del evangelio, ¿qué es lo que puede hacer el evangelio? Que tiene esta facultad distintiva que dice, es poder de Dios. ¿Poder para hacer qué? Y yo quiero que usted analice que cuando nosotros vemos muchas veces mensajes distorsionados con el propósito del poder del evangelio, se va como mezclando con otras cosas que no es para el centro, el por qué tiene esta facultad del evangelio que es para salvación. Y cuando nosotros escuchamos, vemos que todo es demostración de milagros, demostración que sea de evidencia, de señales, pero esto distorsiona el centro del por qué el evangelio y también para qué tiene esta facultad de poder. El evangelio como poder lo que hace es que nos hace primero una nueva criatura, donde el hombre por sí solo no puede buscar de Dios, a menos que no sea que el Espíritu Santo traiga revelación y entonces el Espíritu empiece a hacer la obra perfecta, inicie la obra perfecta en el hombre, donde el hombre empieza a querer buscarlo de Dios. Oiga esto, todo lo bueno viene de Dios. Si hay algo bueno que el hombre pueda hacer, viene de Dios, porque Él es ¿qué? Amor. Y lo bueno viene del amor. Entonces todo lo que podemos hacer bueno es porque viene de Dios. Y Él entonces en su perfecta voluntad a través del Espíritu Santo hace posible que un hombre que nazca en pecado, en un mundo de pecado imperfecto, con su naturaleza pecaminosa, pueda entonces tener un encuentro con Dios personal y que su vida cambie, que su mente cambie, que su ser sea restaurado, oiga, que su alma sea sellada, que empiece a buscar lo bueno, aunque viva en un mundo donde reina lo malo. Y esto es el poder del evangelio para cambiar vidas. Oiga, lo principal del evangelio es sellar, transformar, cambiar y salvar al hombre. Porque dice la palabra que el hombre fue destituido de la gloria de Dios en el principio. Pero el evangelio puede entonces volver todo como el principio. El evangelio es la única forma que puede entonces liberar de la esclavitud del pecado al hombre para volverlo a un Dios santo, santo, santo. Y ese es el poder del evangelio. Señales hasta los brujos hacen señales. Oye, hasta el diablo hace señales. Sí. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, claro. ¿Y qué sucede con la distorsión del mensaje? Que entonces el mensaje del evangelio se cambia el mensaje de la cruz por el mensaje del milagro, y el milagro no salva. Quien salva es el mensaje de la cruz.
Y por eso usted cuando enciende su celular ve por ahí muchas veces que la persona solo dice bien milagro, milagro y milagro. Y el que va y llega solamente llega por los milagros. Pero lo importante es que el alma sea restaurada y sea salvada. Por eso Jesús decía, tu fe te ha salvado. No decía tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. Porque el propósito del evangelio es restaurar lo que se ha roto, lo que se había destruido, lo que se había distorsionado en el principio con el primer hombre y la primera mujer. Eso ahora se está restaurando bajo la voluntad perfecta de Dios hasta los últimos tiempos. Y este es el poder glorioso del evangelio. Repito, evangelio para las visitas es buenas nuevas de salvación. Evangelio no es un formato de vestimenta, porque usted escucha por ahí mucho evangélico, evangelio, y le da como evangélico, ¿verdad? No, evangelio es la obra redentora en la cruz del Calvario. Esa buena y nueva noticia de que el Cordero de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres y murió en la cruz para redimir al hombre, eso es evangelio. Okay. No es un estereotipo, no es una forma de vida. El evangelio es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 22, verso del 22 al 24, mire lo que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso está claro, como el agua, ¿verdad? Cristo es poder de Dios. Pero a mí lo que me gusta es que la palabra es precisa, describiendo distintivamente para el que cree. Porque para el que cree, entonces es testigo del poder del evangelio en su vida. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y mi esposa que me dice, wow, la verdad que Dios transforma. Y los que me conocen de años, oh, la verdad que Dios no juega. Dios cambia. Dios no juega. Cuando usted piensa en el poder del evangelio, usted que ha sido cambiado y transformado, usted puede decir, soy testigo de que Dios cambia. Porque no por un esfuerzo humano yo empiezo religiosamente como a cumplir cosas, sino que yo empiezo a amar de forma natural lo que viene de Dios. Y empiezo como a aborrecer las cosas que sé que no vienen de Él, que tienen principios de carne, principios de pecado, y no quiero nada con eso. Yo no tengo un rudimento religioso para decir tengo que cumplir esto, sino que quiero habitar en la presencia de Dios y vivir bajo su voluntad, y eso es mi deleite. Entonces usted está siendo testigo de la obra de Dios en su vida. Las religiones nublan, los fanatismos religiosos nublan, no dejan que el hombre vea a Dios y tenga una relación personal con su creador. Como hemos dicho, porque el creador es el creador de toda creación, pero no padre de todos. Porque para poder llamar al creador padre, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Que tenemos que creer en Cristo Jesús y vivir conforme a su palabra y voluntad, para poder con confianza en la intimidad decir, Padre mío. Hoy en día no solo los judíos piden señales, amados, sino también los gentiles. Los gentiles piden señales. Por eso están deseosos de escuchar testimonio de bajar al infierno y subir al cielo. Y de que si vi un ángel que, como dije hace mucho, que digo una hermana, un ángel que como que galeteó y tiró unas plumas. Y ella cogió esa pluma que yo vi, digo, esas plumas eran de pavo. Y ella le agarra esa pluma y dice, aquí el ángel dejó eso, entró por mi casa, aleteó y tiró esas plumas. Y los que estaban ahí entonces lo vieron y dijeron, oh, deseoso de ver señales.
Pero el asunto es que la palabra es suficiente para transformar tu vida y entrar a tu corazón. Dice que discierne los pensamientos, los tuéstanos. Dice que transforma el alma del hombre y regenera su mente conforme a la palabra. Entonces, no es un asunto de que quiero ver señales, muéstrame señales, sino de que podamos ver que el evangelio es realidad para el hombre cambiar y ser salvo. Es el propósito principal del evangelio. No que el hombre vea señales. Y me duele mucho cuando yo veo personas que en el lugar de exponer el evangelio para cambiar vida, lo que hace es que manipulan muchas veces a la persona con atracciones de manipulaciones, y empiezan a hablar de que tu vida cambiará hoy, en esta noche ven qué cosas grandes van a pasar en tu vida esta noche. Pero sí puede pasar un impacto de Dios. Pero lo único que puede cambiar tu vida es la obra de santificación. ¿Y por qué viene esa obra? Esa obra viene a través de un crecimiento espiritual en la palabra de Dios, que empieza a cambiar tu mente y a entender más con claridad la voluntad de Dios para tu vida. Tu vida empieza a cambiar en ese proceso de santificación, si no fuera necesario. Y hay tanta manipulación porque se está desviando el sentido del evangelio, que restaura las vidas. Y hay muchos que entonces preguntan, ¿y qué es lo que pasa? Que muchas veces dicen que hay presencia, que hay gloria, y cuando se termina todo como que hay un pleito y hay un asunto, y la gente sigue como que no ha pasado nada. No, porque no ha habido transformación. Porque lo principal es cambiar las vidas, no que vean milagros. Usted no ve en la palabra que Pablo y los apóstoles empezaron a decir, vamos a ir allá, vamos a ir a Roma y vamos a empezar a traer señales para que ellos vean. No, vamos a predicar el evangelio de Jesús para que las vidas sean salvadas. Yo quiero que usted pueda entender con claridad lo que el Espíritu Santo ministra en nuestra vida. Que usted pueda con claridad ver, no es que el propósito y objetivo del evangelio, esta noticia maravillosa, es que comprendamos que el objetivo es transformación del hombre, cambio del hombre, y ese cambio testifique de ese testimonio que da evidencia que la vida eterna ha llegado a este mundo. Es necesario que el mundo sea testigo de aquellos que han recibido a Cristo en su vida, puedan ver Dios es real y cambia a las personas. He visto el testimonio de Cristo en su vida. He visto lo que Dios ha hecho en esa persona. Porque muchos, incluso incrédulos, han dicho, no, esa persona es cristiana. Yo lo conozco y él es cristiano. ¿Y qué usted cree de eso? Eso impacta su vida. Aunque no se lo diga, impacta su vida. Porque puede decir, soy testigo de que esa persona realmente es cristiana, le sirve al Señor. Y eso le da esperanza al mundo, amado. Sí, le da esperanza a un mundo que está perdido. Con lo que usted habla, lo que usted opina, lo que usted dice, cómo usted vive, cómo usted trata a los demás, cómo usted se maneja como siervo de Dios, como cristiano. La persona pueda decir, verdaderamente soy testigo de que esa persona es cristiana. Qué fuerte, qué desgarrador es cuando una persona saluda al otro, hermano, Dios te bendiga, y dice que está al lado, y tú eres cristiano. Oh. Y se ríe. Qué desgarrador es. Cuando llega una persona y dice, fulano, Dios te bendiga, y los demás se sorprenden y dicen, pues yo no sabía que era cristiano. ¿Y a qué iglesia tú vas? La confirmación de la verdad en el tiempo de la iglesia primitiva era que los milagros y prodigios puedan afirmar esa revelación que no estaba escrita en manuscritos. Porque ellos citaban este mensaje y lo unían a la Torá.
Y la Torá, como palabra de Dios escrita, cuando ellos empezaban a hablar, esta es la revelación de la gracia que habla la Torá, tenía que venir con señales de que realmente era un mensaje avalado por el mismo Dios. Y el Espíritu Santo se manifestaba en poder y gloria. Pero lo principal en lo que los apóstoles y los discípulos se expandían en el mundo era que pudieran predicar un mensaje de salvación que pudiera cambiar las vidas y pudieran salvar las almas. Y el ejemplo que yo quise tomar en esta mañana, porque si tomara varios ejemplos no terminaríamos esta mañana, porque las escrituras están llenas de testimonio de hombres de Dios, testimonio poderosísimo. Y yo quise tomar el de Saulo, que estuvimos tocando puntos de él, del apóstol, en la escuela bíblica. Saulo, Pablo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso, que fue un hombre tan conocido por su obra de perseguir a los cristianos y no tener compasión ni piedad por los cristianos. Imagínense que su fama creció no solamente en la localidad, sino fuera de. La fama de Pablo creció en toda el área alrededor de Jerusalén. Todavía en Damasco sabía muy bien quién era Pablo. Y este hombre que asolaba a los cristianos, los torturaba y con mucha ira los sometía a la cárcel. Pasó algo con él inexplicable para el ser humano, donde este hombre iba con toda su guardia, con todo su plan hecho de que iba a atrapar a todo cristiano que encontrara, y en el momento que va en el camino no sabía que llegaba a una cita con Dios. Y usted sabe la historia, cuando Pablo viene este destello de luz que lo tumba, y él empieza entonces a ver la gloria de Cristo. Y cuando tiene este impacto con Dios, su vida cambió. Y yo quiero que usted atienda esta parte. Él fue testigo de eso, pero el poder del evangelio nunca dejará de sorprender y de impactar a todo aquel que está fuera como espectador, incluso al de adentro también. Porque cuando Pablo tuvo este encuentro con Dios y duró 3 días en Damasco, hubo un discípulo a quien Dios le mostró a Pablo que estaba en aquel lugar y le dijo: Ananías, yo quiero que tú vayas donde Pablo. Y yo quiero que tú entres a su casa, la casa de Judas. Pregunta por Saulo. Ve donde él y pon su mano y ora, porque él está orando. Y ya él sabe que tú vas para allá. Ya él sabe que un hombre llamado Ananías va a ir a la casa y va a orar por él para que sea sanado de la ceguera. Porque cuando él vio la gloria de Dios, dice que quedó ciego. ¿Y sabe qué le dijo Ananías? Señor, pero este hombre es un terror. Este hombre es un sicario. Todavía ese hombre aquí en Damasco, él dice: mira, agárrenme esta gente y me van a trancar y me van a dar lo mío. Pero el mismo Dios le dice a Ananías: ve donde él, porque él está orando, esperando que tú vayas. Y todavía Ananías está como dudoso del cambio de una persona. ¿Sabe eso? Nosotros dudamos muchas veces. ¿Quién que se convirtió? Fulano. Y dicen: vamos a ver. Vamos a ver. Pero la palabra dice que el evangelio es el poder de Dios para cambiar una vida. Y Ananías como que, ¿verdad? Me imagino como que arrugó la cara. Digo: Saulo, ese hombre que es un terror. Mira aquí, del verso 13 al 15 del capítulo 9 de Hechos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad
de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es el propósito, llevar mi nombre. ¿Ve? Yo quiero que usted vea que no es que está diciendo para que Él lleve prodigio y maravilla a aquel lugar. No, los prodigios y maravillas siguen lo que es la palabra de Dios, lo que es la predicación del evangelio. Sí, le siguen maravilla y prodigio, pero ese no es el propósito del evangelio. Vengan aquí porque serán sanados. Hoy es campaña de salvación. Vengan aquí porque serán sanados. Vengan, traigan los enfermos que serán sanados. Vengan a oír el mensaje de salvación. Vengan a oír el mensaje de salvación. Pero así como vemos el testimonio de Pablo, amados, vemos el testimonio del resto de los apóstoles. Cómo cambiaron sus vidas. Usted sabe, un Pedro, que era un hombre, ¿verdad?, de arranque, que era un hombre como que de poco, como analizaba poco y actuaba rápido, ¿verdad? Y que era un hombre que en el momento que se vio en peligro, como que echó para atrás y negó al maestro. Pero este evangelio cambió a este hombre de tal forma que su vida la entregó por completo, y en el momento de peligro dijo: hagan conmigo lo que ustedes quieran, porque yo he sido testigo de lo que Dios ha hecho. Y mire esto aquí. Primera carta de Juan, estamos terminando. Primera carta de Juan 1 al 4. Mire lo que dice. Eso Abel que está diciendo, está sintiendo realmente la administración. Lo que era desde el principio, de lo que hemos oído. Oiga lo que dice el apóstol. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. O sea, ellos están diciendo: yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que palpé, vi los milagros de ahí. Vi al Cordero resucitar y puse la mano en sus heridas. Lo vi morir y lo vi resucitar. Yo sé lo que vi. Oiga, eso es lo que él está diciendo. Y dice, y esto, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Wow. Ahora yo voy aquí. Y aquí que vamos a cerrar. Usted sabe que cuando Ananías hace eso, y va y ora por Saulo, y más adelante es Pablo. Pablo entonces inicia a predicar de Cristo en las sinagogas. Y eso fue un impacto muy grande, porque usted sabe que como este hombre es un perseguidor de la iglesia, y de repente dicen, el perseguidor ahora tiene un mensaje para hablar de Cristo. Y cuando iba a la sinagoga a predicar, usted sabe, ¿verdad?, cómo estaba la gente. ¿Cómo dicen en el buen dominicano? Moca. Estaban chivos, claro. Todavía la gente no lo estaba creyendo. Todavía la gente no creía que este hombre había sido cambiado y que había sido transformado. Y las personas iban y se sentaban y bueno, ¿y será verdad? ¿Y será verdad que este hombre? Cuidado usted cuando un homosexual entrega su vida al Señor y usted empiece a dudar, porque el evangelio transforma vidas. Y muchas veces cuando dice una persona que fue homosexual, el Señor me transformó y me cambió, hay gente que así no lo cree mucho. Pero es una realidad, mis amados, porque el Dios del cielo dice que perdona tu pecado y lo borra, y es como si nunca más tú has cometido transgresión y falta, porque Él es misericordia, Él es amor. No es como el hombre que dice: te perdono, sí, pero ya tú sabes, no se me olvida eso que tú hiciste, fulano.
te voy a perdonar, pero tú allá y yo aquí vamos a respetarnos. Pero sin embargo, Dios del cielo te perdona y dice que en su santidad y pureza Él borra tu iniquidad. Bueno, no pueden llevar a Adela ahí, porque Adela está. Entonces, mira aquí, versos 20 y 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, él está aquí en Damasco. A lo que él vino aquí fue a llevarse a la gente presa. Y sin embargo vino aquí a predicar. Usted está imaginándose la situación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hace, creo que una semana, 2 semanas, aquí las personas de edad entiendo que no van a saber, pero los jóvenes, las personas de edad que siempre están al tanto de todo en las redes, yo sé que muchos siguen su farandulita. Hubo un exponente urbano que en público, en el clima de su carrera, él tenía un concierto a casa llena en Miami, él sale. Y algo extraño fue que de las canciones más pegadas de él no cantaba la letra, sino que hacía así. Se quitaba el micrófono y no cantaba esas letras. Y al final, entonces, él empieza a hablar de Cristo. Empieza a decirle lo que él ha hecho en su vida. Cómo ha transformado su ser. Y le pidió perdón a todos por esas letras destructivas. Las redes explotaron. Reventaron. Y muchos de los comunicadores en entrevistas: ¿cómo es esto posible que un hombre en el clima de su carrera, cuando sus canciones están posicionadas en primer lugar en los ratings de premiaciones, y sin embargo este hombre en el clima de su carrera, con posesiones y dinero y fama, entonces dice: no más, yo seguiré a Cristo? Ay, wow. Quiere decir que el Espíritu Santo sigue igualito, transformando vidas, salvando almas, restaurando corazones. El mismo Espíritu Santo que convencía de pecado junto a los apóstoles en el libro de los Hechos está aquí con usted y conmigo. Sí. Y transforma vida a aquellas personas que usted ni se lo imagina. Y en una entrevista, le entrevistan al pastor Héctor, que él era, ¿verdad?, exponente urbano. Y él fue una de las personas que impactó también con el testimonio. Y empezaron a preguntarle sobre este muchacho que había sido esto hace pocas semanas. Y él empezó a explicarle que no con análisis humano solamente le puede decir que pasa algo sobrenatural en la vida de la persona, que tiene un encuentro con Dios. Y que el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y dice: no lo puedo explicar, pero hay un cambio. Y el que no conoce de eso, amado, todavía está dándole mente. Pero ¿cómo es posible? Pero es que este hombre lo tiene todo. Pero ¿y cómo es que un hombre que lo tiene todo de repente dice: no quiero eso? Y yo le digo: el poder del Evangelio. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El poder del Evangelio. Dice en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había. No va a parar esa obra, mis amados. Esa obra no va a detenerse. El Espíritu Santo irá y seguirá haciendo la obra y transformará vidas. ¿Y qué le digo yo en esta mañana? No, el Espíritu Santo. Que realmente el testimonio de nuestra vida, nosotros somos los primeros testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros podamos entender que es necesario mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
testifique apuntando a Cristo. Porque el resultado del testimonio de la vida eterna somos nosotros. El resultado de que hay un testimonio en la tierra somos nosotros. Por eso el mismo Cristo, diciendo al Padre, le dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Testimonio. Que el testimonio. Sí, el testimonio es una evidencia, es una herramienta, es una confesión. ¿Por qué es necesario la confesión? Si confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón de que Dios le libertó de los muertos, ¿qué? Será salvo. Testimonio hablado y testimonio vivido. Vamos puestos de pies. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. 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 Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. Te amo.